Bueno, estamos aquí de regreso, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les estaba yo platicando que, bueno, el día de hoy estoy muy contento porque estamos en esta sección que hemos estado trabajándola todo octubre, platicando con diferentes lectoras. Realmente estuvimos solo platicando con lectoras. Estuvo con nosotros María, estuvo con nosotros Cintia Triviño, a quien, por cierto, le mandamos un fuerte saludo allá en la Ribera Maya. Y bueno, justamente en esta misma región tan hermosa del país se encuentra nuestro amigo Iván Reyes, que me hizo el favor de contactarme a través de Instagram y me dijo, oye, qué padre que hay un canal en donde uno pueda platicar de sus lecturas. Y justamente, pues aquí nuestra misión, Iván, es justamente la promoción de la lectura a través de los lectores, ¿no? Yo creo que no hay mejor convencimiento que las personas que leen, pues platiquen Sí. por qué les gusta leer, cuál es su experiencia y todo este rollo. Así que bienvenido, Iván. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes hasta allá, hasta la Ribera Maya. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí terminando de salir de trabajar y listos para hablar de libros, que es lo que nos gusta. Excelente, muy bien. Pues mira, el día de hoy decidiste que comenzáramos, bueno, porque cuando te pregunté de qué autores podíamos hablar, tú dijiste, bueno, me diste una lista enorme, ¿no? Dijiste, bueno, puedo hablar Sí, de claro. todos estos, ¿no? Sí, claro, eso me gustó mucho de ti. Pero bueno, dijiste, bueno, vamos a comenzar por uno en particular. Y en este caso, bueno, pues seleccionaste a este gran escritor español que está causando sensación y revuelo en el mundo entero por sus novelas Sí. históricas, ¿no? Es Santiago Posteguillo, una figura que en los últimos años pues ha destacado por escribir unos novelones de este pelo, así gigantes, ¿no? Unos tabicotes, pero Sí, aquí creo que lo una de tengo. las características, ajá, ahí está el ejemplo, de chicos tabicotes, con uno de esos matas un cristiano, ¿eh? Si se lo avientas así Es de correcto. lejos. Pero Santiago Posteguillo tiene una particularidad, él parece ser que está muy interesado, por no decir que obsesionado, con el gran imperio romano, y la manera en que él escribe pues es muy amable, es muy afable, es muy entretenido, la forma en que él escribe te envuelve, y creo que es una buena herramienta para poderse acercarse a la historia. Pero bueno, hoy vamos a hablar particularmente de la trilogía de Trajano, ¿no? Y vamos a Así es. comenzar justamente con este librazo que se llama Los asesinos del emperador. Iván, cuéntanos un poquito sobre este libro. ¿Cómo llegaste primero tú a Santiago Posteguillo y qué pacho hay? Pues mira, llegué porque a mí normalmente me gusta la novela histórica. Me encanta leer sobre la historia, principalmente de México, pero ya cuando llegué a un tope de la historia de México, decidí buscar otras culturas. Entonces, encontré lo de la columna de hierro, pero se me hizo una lectura, o sea, es muy interesante, pero se me hizo un poco fantasiosa. Entonces, yo quería algo un poco más, novela histórica real, se podría decir. Este es un poco fantasía. Entonces, me encontré justamente el libro de Los asesinos del emperador, que es justamente y empecé a leer la parte de atrás, que es donde te dicen justamente que un grupo de gladiadores básicamente son contratados para matar al emperador de Roma, ¿no? Ajá. Entonces me causó mucha impresión, vi el precio, dije, bueno, vamos a darle una oportunidad a este autor que no había oído hablar, y casualmente Ajá. otro youtuber ya había tenido como la referencia de que había libros de él, pero lo conocían sobre todo en YouTube, lo conocen mucho por libros como La noche que el Quijote leyó al Frankenstein o La sangre de los libros. Entonces yo agarré este libro, me encantó, y de hecho, por este libro fue que me organicé una ida a Roma, ¿De a plano? Europa. Así es, por este libro tuve la oportunidad justamente de viajar. O sea, fue como que, bueno, no de viajar, sino como de agregar a Roma específicamente a mi itinerario. Oye, qué padre. Oye, y bueno, ¿y qué te pareció la lectura de este primer libro? ¿De qué te enteraste de este gran emperador que, entre otras cosas, hizo pagarle a los que le debían dinero al imperio, se los hizo pagar de qué forma, ¿no? O Sí, sea, ajá, te escucho. empezó a imponer una ley que no se había visto antes de él, y obviamente pues va a marcar un precedente histórico muy importante, ¿no? Sí, el primer libro de la saga, básicamente, en resumen, es la ascensión al poder de Trajano. Trajano es un gobernador en Germania, que es básicamente la parte de Alemania. En esa parte, en Germania,
él solamente era como gobernador. ¿Por qué? Porque él es nacido fuera del imperio, o básicamente en Hispania. En esa época ese era el nombre que los romanos le dedicaron a lo que ahora conocemos como España. Entonces, este gobernador solamente, ese era el tope a donde podía llegar. Este libro nos narra de que el emperador en su turno, que era Domiciano, era, pues básicamente hay 3 tiranos en la historia, que es Nerón, y ahora se me olvidó ahorita el otro emperador, pero el tercero, que es el menos conocido justamente, es Domiciano. Y Domiciano ya tenía a tope el imperio, de hecho lo dejó en una crisis profunda. Entonces hay una conjura para que este emperador, Domiciano, sea derrocado. Dentro de ellos, pues justamente era el plan contratar a gladiadores para que lo mataran. El libro justamente nos habla de la ascensión. Primero le ofrecen justamente a Trajano ser quien reemplaza a este emperador, pero él no quiere. El libro básicamente nos narra de la guerra civil que hubo justamente después de la muerte de Domiciano, el ascenso de otro emperador que se llama Nerva, pero él no tenía hijos, entonces duró muy poco ese emperador y fue quien le cedió el trono justamente a Trajano. Y en la historia de Roma, él es el primer emperador romano no nacido en Italia, o sea, era nacido en las provincias justamente. Es como, era un equivalente como si a España un rey fuera un español nacido en la Nueva España, ¿no? Por ejemplo. Eso era el equivalente. Sí, sí, hablando de lo que... Ajá, te escucho. Sí, como si fuera un emperador nacido en las Islas Azores, por ejemplo, que están ahí en Portugal, ¿no? Enfrentito de la península, pero que no es España. Exacto. Es correcto. Entonces era algo inaudito, pero Nerva le cede justamente ese derecho y cambia las leyes para que puedan ser. Él, después de toda la crisis que lo dejó Domiciano, él, lo que tú decías, a través de cosas muy puntuales como hacer que los gobernadores y la élite, pues los patricios de esa época, pagaran los impuestos que les correspondía pagar. La corrupción se vio reducida. Él mismo mencionaba, ya cuando ya llega al poder, menciona cuáles eran sus gastos, pero esto lo vemos en el libro 2, que es Circo Máximo, pero justamente eso que tú mencionas son las primeras vistas que vamos teniendo de Trajano, de cómo era su actitud ante sus legiones, y de que él era principalmente el gobernador ideal porque él estaba en Germania, estaba en una de en los bordes fronterizos que más eran atacados hacia el Imperio Romano. Dentro de ellos, pues justamente Germania y la Dacia eran las peores zonas donde podías estar porque constantemente había guerra, se perdía el territorio, se volvía a recuperar, era un toma y daca. Y este libro nos captura justamente el inicio cuando le van a proponer que él sea quien supla a Domiciano. Él dice que no, y posteriormente ya para engancharnos, nos dicen justamente, ya nos pasan la escena donde los gladiadores llegan al cuarto de Domiciano y básicamente están por matarlo, ¿no? Ahí termina los primeros capítulos y después hace un flashback. Es que eso fue lo que me encantó de ese libro, porque tú lo estás leyendo, ok, y justamente ya en los primeros capítulos básicamente ya están a segundos de matar al emperador. ¿Y qué pasa? Nos hace un flashback. Ajá, para saber, todo el libro justamente se trata de ese flashback. Entonces tú estás súper entrado en saber, bueno, pero ¿qué? Si lo mató o no lo mató, X, o sea, o cómo lo mataron o por qué. Entonces se te hace muy fácil pero ¿cómo llegaron los gladiadores hasta ahí? Pues justamente eso es lo que te cuenta Santiago Posteguillo en este libro, de que para que pudieran entrar al cuarto de Domiciano, pues había un túnel secreto que iba desde la recámara imperial hasta el Coliseo, que no se llama Coliseo, que es Anfiteatro Flavio, pero que todos lo conocen como Coliseo.
Entonces había una entrada secreta, pero para que esa entrada secreta funcionara tenía que ser activa, tenía que ser abierta desde adentro de la cámara del emperador, de la recámara del emperador, si no, no se podía abrir. Entonces, ¿quién estaba ahí para abrir cuando llegaran los, ¿cómo se llama? Los asesinos? Pues básicamente hay una persona infiltrada y que no les voy a decir quién es para que sepan quién ayuda a estos gladiadores para que puedan llevar a cabo la conjura de matar a este emperador. Y de eso se trata el libro. Totalmente. Fíjate que aquí en este libro que tú mencionas, creo que uno de las grandes virtudes que va a mostrar Santiago Posteguillo es esta capacidad de mantenerte picado, ¿no? Como decimos vulgarmente, ¿no? Te mantiene al filo de la butaca, ¿no? Sabiendo, esperando qué es lo que va a pasar. Y también algo que me gusta mucho de Santiago Posteguillo, que bueno, algunos detractores en un principio empezaron a decir, no, bueno, pues ¿quién es este señor que nos viene aquí a endosar a los grandes emperadores romanos? Y realmente no, yo creo que los muestra en su humanidad completa, ¿no? En sus contradicciones, en sus errores, en sus pasiones, ¿no? En las tres novelas hay presente mucho sexo, está toda esta cuestión que los historiadores como que le guardan ahí, como que le hacen un poquito al lado, pero pues él sin ninguna bronca y de manera muy gráfica te describe todas estas grandes festividades que ellos hacían, ¿no? Cada vez que había una victoria militar. Y algo que a mí me gusta mucho de Santiago Posteguillo, y no me dejas mentir, Iván, es la facilidad con la que se lee, ¿no? Porque igual a lo mejor las personas que nos están viendo pueden decir, ay, no, pues si es de historia y es romana, qué aburrido, ¿no? Para nada, ¿verdad? No, este libro, de hecho, el primer libro de esta trilogía son 1100 páginas aproximadamente. O sea, miren, no se alcanza a ver. A ver, ponlo, a ver, lo ponemos ahí en primer plano. Era nomás, miren, nomás chico librote. Sí, son aproximadamente 1000 y tantas páginas, más o menos. Sí, 1093, ahí se ve. Ajá. Y después queda justamente esta última parte, que es donde nos pone, esto es fenomenal, porque para los que apenas están introduciéndose a la cultura romana, saber el nombre de cada gladiador o de qué tipo de gladiador era, es maravilloso. O sea, te pone los dibujos de cómo eran las características. Obviamente eso tú ya lo vas leyendo y ya lo vas reconociendo, pero hasta el final tienes mapas, te va mencionando justamente cómo van siendo las guerras, por ejemplo, mira. Hay mapas de descripción de las batallas, entonces tú la estrategia militar, ¿no? Toda la estrategia militar, ¿no? Sí. Entonces te va describiendo de una manera espectacular. Lo que tú mencionabas de que este autor a pesar de que escribe 1000 páginas por libro casi, la ventaja es que él fue educado en Estados Unidos, tuvo un máster creo que en Estados Unidos, y él empezó a contar las historias como si fuese una película, de tal manera que cada capítulo que escribe lo que hace justamente es narrarlo desde dos perspectivas. Es como si estuvieses viendo una película. Ves a Trajano y después ves a su oponente y te está mencionando qué está viendo el oponente de Trajano y qué está pensando Trajano cuando lo va a enfrentar. Entonces es como un cambio de cámara y de argumentos, ¿no? Porque obviamente cuando se enfrentan dos legiones o dos enemigos, cada uno piensa que va a ganar y cada uno piensa que su ejército es el más poderoso, ¿no? Y cada uno piensa que su estrategia es la mejor. Así es, totalmente. Mira, aquí estamos recibiendo algunos saludos de los murmurantes. Dice Onyx, de lujo, qué buena plática. Y aquí te pone, bienvenido, es un gusto conocerte. Te pone gracias, Onyx. Ahí está, muchas gracias. Muchas gracias, Onyx, por asistir a la plática de esta tarde. Y Emanuel Gómez nos pone un manito ahí. Nos pone un compañero, un amigo. Saludos al buen Emanuel que nos está platicando. Y bueno, pues ya un poquito para hablar de la tercera y última, ¿no? Que es, fíjate que él mismo, por ahí, a ver si ahorita les puedo poner, porque tengo que también, ahora mi computadora amaneció de malas, no quiero chambear muy bien, pero si puedo, les pongo al final un videito que encontré de él, del mismo Santiago Posteguillo, diciendo que de las tres, La Legión Perdida a él le parecía como el mejor libro de la trilogía, el cierre, obviamente, de esta trilogía, en donde esta capacidad, ¿no? O sea, esta parte narrativa, cinematográfica que tiene Posteguillo, es yo creo lo que le ha dado la fama internacional y el por qué se está haciendo de cada vez más y más lectores. Lo mismo lo vemos con Julia. Es correcto. Y la de Julia Retó a los dioses.
tiene este mismo sistema, ¿no? Este mismo estilo, y a pesar de que son un chorro de personajes, y a pesar de que hay un montón de intrigas, no te pierdes, o sea, su forma de escritura es muy clara, ¿no? En ese aspecto. Sí, a mí, por ejemplo, Julia Retó a los Dioses me pareció espectacular porque inicia de una manera tremenda, ¿no? O sea, donde casi la asesinan en el anfiteatro, y eso que ella estaba de espectadora, ¿no? Cómodo, que es un emperador que estaba en ese momento, le dispara una flecha, entonces casi la mata, y este emperador estaba súper loco, pero la narrativa la consigue mantener justamente después de su segunda trilogía, y como tú dices, La Legión Perdida fue un cierre espectacular porque en Circo Maximus se dedica pues básicamente ya a la estabilización de Roma, de seguir conquistando, y nos cuenta un poco cuadrigas y todo, y ahí justamente es en La Legión Perdida es donde lo nombran como Optimus Princes, que es el mejor de todos los emperadores. O sea, imagínate que ya habían pasado 30 y tantos emperadores, creo, aproximadamente, y todos italianos, o bueno, todos romanos, se podría decir, en esa época, pues de lo que se podría considerar como Roma en general, todos romanos, y que el único emperador extranjero, se podría decir entre comillas, de una de las provincias, fuese el Optimus Princes, fue porque conquistó 2 de los peores terrenos que ningún otro emperador pudo conquistar, o que se conquistaron pero se perdieron al poco tiempo, que pues básicamente fue Germania y la Dacia. Por eso es nombrado como Optimus Princes, y para esto justamente es lo que aplicó, lo que tú decías, evitar la corrupción, no, si había, por ejemplo, para la crisis, prefirió Roma cuando terminó su antes de que terminara estaba en crisis, tuvo que, en lugar de subir impuestos, devaluó su propia moneda para que la gente no pagara más. Recortaba los gastos innecesarios y los sociales, como mantener a los pobres, porque tú sabías que en Roma el gobierno mantenía con un cierto subsidio la carne, o sea, la gente pobre podía ir a ciertas carnicerías a pedir pues, lo de su subsidio, básicamente, ¿no? Entonces, por esto y por las hazañas militares, Trajano es nombrado como el Optimus Princes, o sea, el mejor gobernador de los posibles, se podría decir. Entonces, el cierre de La Legión Perdida para mí es espectacular porque este libro te habla justamente de cuando ya van a conquistar el Danubio, y aquí hay algo muy interesante. ¿Tú recuerdas quién fue Craso? ¿O hemos escuchado la frase de craso error? Craso error, ¿no? Ajá. Sí, pues bueno, este político militar, que tuvo que era muchos lo pintan como un tonto, y dentro de ellas, pues justamente es que este Craso perdió una legión. Bueno, no es que perdiera una legión, sino que todas las legiones que llevaba para combatir fueron reducidas, pues básicamente a una, y obviamente eran como retazos de legiones que habían quedado, y esa legión se perdió. O sea, no se sabe más. Entonces, Roma a partir de ahí puso su muro y dijo, no volvemos para allá, ¿no? O sea, eso fue no recuerdo cuántas, pero fácil habrá sido, yo creo que 10 o 12 legiones perdidas por la culpa de Craso y su inhabilidad para poder manejarlo de una manera correcta, y consiguió eso pues por dinero y corrupción, ¿no? O sea, consiguió llevar a cabo a Roma a esa lucha pues justamente a través de dinero y la corrupción que había en el Senado. Entonces, con todo eso, Trajano quería conquistar la Dacia. ¿Qué es lo que pasó? Pues muchos estaban en contra, no querían que Trajano se llevara a todas las legiones, o bueno, las muchas legiones por lo que había pasado. Entonces, imagínate un emperador relativamente pues, nuevo, se puede decir, llevar a un ejército otra vez donde había sido aniquilado el anterior ejército romano, pues nadie quería ir. Entonces, él, para motivar a sus legiones, caminaba lo que tenía que caminar, lo mismo que las legiones.
Entonces, Claro. cuando tú ves a un jefe que, a pesar de que él puede ir, por ejemplo, en su cama y podía ir cómodo, él iba y caminaba y comía lo mismo que las legiones. Entonces, imagínate un legionario que diga, ya me cansé o no quiero comer esto o que se rebelara, y que tu mismo emperador hiciera eso, pues obviamente hizo que las legiones estuvieran con él a pie y se las llevó a conquistar la Dacia. Se llevó también algo muy importante. Aquí conocemos a su arquitecto estrella, que es Apolodoro de Damasco, que lo hizo que construyera el puente más largo para cruzar solamente ese río, que sería el Danubio. Porque ese es uno de los grandes problemas. Para conquistar la Dacia tenías que cruzar el Danubio, y el Danubio es un río súper grande y con unas corrientes muy fuertes. No podían pasar las legiones, y si tenían que rodear iban a perder mucho tiempo y se venía el invierno. Entonces hizo que Apolodoro de Damasco construyera el primer puente que pudiese, o el puente más largo del mundo en ese momento, todo hecho de madera para que fuese más rápido y las legiones pudiesen pasar a conquistar la Dacia. Entonces, todo esto que estamos diciendo no es como que Santiago Postigo se lo haya sacado del mango, sino que hay escritos donde Plinio, Plutarco y Dion Casio justamente tienen registrado esto. O sea, todo lo que escribe Posteguillo evidentemente es mitad ficción y otra mitad es una novela tejida entre hechos históricos con novela histórica, con ficciones, obviamente los textos, los diálogos entre los personajes, exacto, pero todos los hechos que están ahí están meramente respaldados, y en cada uno de sus libros vas a encontrar las referencias, apéndices, ¿no? de dónde sacó. Al final trae todos los apéndices, exacto, ¿no? mira, Ajá. todos y cada uno, y no le importa si tienen que ser 20 o 30 hojas, se las avienta. Ajá. Todas. Entonces, sí. Esta guerra que terminó con la conquista de la Dacia, pues básicamente nos muestra ya el regreso de Trajano y la muerte de Trajano en Turquía. O sea, el tercer libro, pues básicamente es ya el fin de este gran emperador, y que quería regresar a Roma, pero pues la muerte le cae en Turquía. No les voy a contar cómo muere, porque es espectacular, es súper poético, me encantó. Y sin duda son 3 libros que hay que leer si te gusta la historia. Y no te preocupes si no sabes de Roma nada, porque él te lo explica todo de una manera tan detallada, y leerlo es como ver una película. O sea, ni siquiera te tienes que... O sea, si no te gusta la lectura, Posteguillo es uno de los mejores autores para empezar a leer, porque es como ver una serie, como ver una televisión o una película. Sí, y sobre todo podría parecer una contradicción, porque obviamente una persona que no le gusta leer de pronto ve un libro de más de 1000 páginas que no sea la Biblia y dice, ay mamá, ¿esto qué va a ser? Ha de estar bien aburrido, ¿no? Pero sí, con todo esto que les estamos platicando, la verdad es que es muy entretenido. Como dices, tiene una narrativa muy cinematográfica, y también importa muy poco si tú no sabes absolutamente nada del Imperio Romano, porque él literalmente te va a ir llevando de la mano, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Y algo muy importante que se me estaba olvidando mencionar es que justamente este libro se llama La Legión Perdida porque pues para llevar a su ejército tiene que superar ese fantasma de la Legión Perdida por Craso. Y aquí hay algo súper interesante, porque no nada más es eso. Al final del libro, Trajano, previo a su partida para la Dacia, manda a una expedición a explorar nuevos territorios, y llegan a China. Entonces había contacto ya entre el imperio de China y el imperio romano, pero era muy, muy corto. Apenas estaban pidiendo como alianzas. O sea, apenas iba a ser como una alianza, pero se llega a encontrar en el imperio chino. Estos personajes empiezan a visitar a China, y la emperadora en ese momento era pues una mujer. Ahorita no recuerdo el nombre de la emperadora, que era Dewen, algo así, no me acuerdo bien, perdón. Y de lo que ven estos emisarios de Trajano en una guerra que les toca contra no recuerdo si eran contra los hunos o era otra de los ejércitos, es que ven
a un ejército que los tienen los chinos, que se mueve con las estrategias romanas. Hacen lo de el caparazón, el testudo, que es justamente, que es muy famoso, sí, sí. Que se muestra casi en todas las películas, ¿no? Que es como, es hacerse un caparazón con los escudos y avanza, ¿no? Y entonces ellos logran ver a un ejército en China con tácticas romanas. Replicando esa estrategia. Es correcto. Sí. Entonces, sí, sí. Ahí plantean justamente que esa legión perdida fue o vendida como esclavos al ejército, pues fue pasando por ejércitos hasta ser encontrados en China. No se sabe si eran los mismos o eran hijos de esos descendientes, pero esa legión trabajaba como una sola unidad, no era parte del otro ejército, o sea, sí defendían como tal, pero ellos eran como independientes, más o menos como lo que vimos en Troya. Recuerdan a los mirmidones de Aquiles, y que era como, si eran parte de los que venían a atacar Troya, pero no eran, tenían su unidad, ¿no? Y no se mezclaban con los otros. Así más o menos. Entonces, este libro de la Legión Perdida es algo maravilloso porque eso también está respaldado en textos de China. Qué padre. Que pelean, o sea, también está el complemento del otro lado. Exacto, está todo respaldado. Sí, y bueno, también está, como dices tú, bueno, finalmente el gran emperador Trajano va a terminar allá en Parcia, como se llamaba en ese tiempo el imperio persa, que viene a ser Turquía actualmente, ¿no? Y que obviamente, bueno, pues también aquellas personas que les gusta el cine recordarán esa enorme rivalidad que viene desde los griegos y los turcos, que es preexistente, ¿eh? Déjame te cuento que en esta zona del mundo, griegos y turcos nomás no se tragan, es como aceite y agua, no se pueden ver ni en pintura. Sí, y obviamente cuando se enfrentan en fútbol, como que esa rivalidad está muy presente todavía, ¿no? Sigue, es bastante fuerte, sí, sí, pues, sí. Y hablando de Turquía, perdona, nada. Sí, y como dices, la muerte... Perdón. Justamente Santiago Posteguillo está presentando y Julia Retar los Dioses en Turquía, no me acuerdo si fue ayer o hoy. O sea, sus libros están ya en Italia, están traducidos al portugués y al italiano también sus libros. O sea, la magnitud de ese autor, pues, ¿no? Trascendiendo sus... Así es, y vale mucho la pena, y la verdad no le tengan miedo, porque lo que te digo, igual puede imponer por el tamañote de los tabicotes que escribe, ¿no? Sin embargo, creo que no es una pérdida de tiempo, al contrario, te llenas de cultura, aprendes sobre el gran imperio romano, te das cuenta también de las correspondencias con lo que está pasando en el mundo contemporáneo. Al final del día, Trajano, podríamos decir, es el primer político populista, si así lo quieres ver, ¿no? También emprende varias medidas populistas para salvar a su pueblo y llevar a cabo todas sus empresas, ¿no? Es un cuate con una visión muy moderna, por así decirlo, ¿no? Que emprende una serie de actos que el mismo Senado, pues en un principio se sacan de onda, ¿no? Dicen, este señor como él no es romano, no sabe cómo funciona la onda, no entiende cómo funciona la polis, y al final del día les termina dando una cátedra de cómo se gobierna un pueblo, ¿no? Sí, de hecho, una vez terminada su dinastía, la dinastía Flavia, para muchos autores, cuando termina la dinastía Flavia, me parece que es después después sigue Adriano y después hay otro que se me olvidó el nombre, pero una vez terminada esta dinastía Flavia, pues básicamente para muchos autores es a partir de ahí, obviamente hay mucha historia y todavía hubo muchas conquistas militares de Roma muy fuertes y que las vamos a ver justamente en Yo Julia, pero para muchos justamente ya es como la decadencia a partir del Imperio de Roma, o sea, ahí empieza la decadencia. Así es. Pues Iván, qué gusto conocerte y poder platicar contigo acerca de este gran autor y sobre todo de esta gran trilogía que le recomendamos, la trilogía de Trajano, que pues vale la pena que la gente conozca y que obviamente lea. Y ojalá que tengamos mayores oportunidades pues para seguir compartiendo el gusto con la lectura aquí con el público de Murmurante. Sí, claro que sí, con gusto. Cualquier cosa estamos ahí a la orden. Pues sí, pues te mando un saludo desde aquí de la Ciudad de México hasta allá, hasta la Ribera Maya, que yo sé que es un lugar horrible, horrible, es uno de los lugares más horribles del mundo entero. Ha de ser una cosa terrible vivir por allá, pero bueno, pero lo aguantamos. Alguien tiene que sacrificarse, ¿no? Exacto, lo aguantamos, lo soportamos. Exactamente, eso es todo.
Pues un gusto. Pues muy bien, querido Iván, pues mucho gusto. Lo mismo digo, un gustazo y bueno, pues seguimos en contacto. Ahí mándanos